este vídeo voy a intentar mostrar la diferencia entre materia consciente y materia no consciente. Para eso vamos a tener que ver dos cosas. Vamos a tener que ver la memoria cuántica mediante espines, que es lo que se utiliza en los ordenadores cuánticos, cómo funciona, y la ecuación de Dirac, la cual relaciona la materia con el spin, que es una propiedad que tiene la materia dentro de sí misma, como los electrones. Esos spines los utilizamos para realizar cálculos como buscar en una base de datos una serie de elementos. Entonces vamos a empezar por eso, cómo utilizamos mediante la memoria cuántica los cálculos para encontrar los datos. Transferimos mediante la memoria, mediante el cerebro, la memoria sináptica se transfiere a la memoria cuántica y ahí realizamos la búsqueda de una manera de diferentes elementos más eficientemente, más rápido, o podemos buscar varios elementos a la vez. Vamos a ver cómo es esto, cómo esto genera la conciencia y cómo esta conciencia luego vamos a hallar el nexo de esa conciencia con el movimiento de la materia, cómo esa conciencia genera el movimiento de la materia consciente sobre la materia no consciente, a pesar de que son lo mismo porque es una propiedad que está dentro de la materia, pero esos cálculos generan un movimiento mediante que vamos a ver cuál es el nexo mediante la ecuación de Dirac, los espinos de la ecuación de Dirac, que es una ecuación más avanzada que la de Rödinger, que sirve para cálculos relativistas y une lo que es la probabilidad cuántica con los espines. Entonces vamos a empezar viendo cómo es la memoria cuántica y cómo se busca una serie de datos en una base de datos cuántico. Cuando le doy a buscar, en este caso tenemos una base de datos de 9 qubits, le ejecuto el circuito 150 veces, ejecuto el proceso 150 veces para hacer estadísticas. Entonces vamos a ver. Aquí me dice qué es lo que estoy buscando. Tengo 15 registros y aquí está. Tengo unos valores que son las direcciones, address 0, 4, 7, y unos valores que son values, que puede ser asociado a un nombre, un número de teléfono, el que sea. El 0 es con el 0, nulo. El 4 está asociado con el 14, el 7 está asociado con el 10, el 12 está asociado con el 6, y nosotros estamos buscando dos valores al azar, lo ha seleccionado automáticamente. Estamos buscando por el 14 y el 10. Estamos buscando qué valores corresponden a las direcciones 14 y 10. Si buscamos aquí, la 14 está asociada a, debe de retornar el 14, debe de retornar el 4, y el 10 debe de retornar el 7, porque aquí está asociado el 14 con el 4 y el 10 está asociado con el 7. Entonces vemos que el algoritmo ha retornado efectivamente, igual aquí al imprimirme he cometido algún error, pero bueno, el algoritmo sí funciona, y vemos que se ha ejecutado 150 veces y ha hecho estadísticas sobre qué valores ha encontrado. Ha dicho 33 veces ha aparecido el 7 y 26 veces ha aparecido el 4. O sea, se han dado muchas más veces los valores que nosotros buscábamos, el 7 y el 4, porque buscábamos de estas direcciones cuál es su número de teléfono, por ejemplo, y me dice el 4 y el 7. Y efectivamente los ha encontrado porque de las 150 veces que los hemos ejecutado han sido los que estadísticamente más veces aparecen. Y los otros han aparecido con menor frecuencia. Entonces esto es un algoritmo estadístico. Y ha utilizado 9 qubits, 9 spines. Cada uno de estos qubits es son 9 número de qubits 9, pero hay que dividirlo entre 2 porque 5, la mitad, son 4 en realidad, porque la mitad son para las direcciones, la otra mitad son para los valores y luego uno auxiliar. Entonces ahí estos son 4 qubits los resultados. Entonces obtenemos que, si nos fijamos aquí, el qubit aquí está. El qubit tenía que devolver el 0100 y el 0111.
Cuando nosotros, un qubit, cuando se observa, a pesar de que lo vemos representados aquí como esferas, cuando nosotros lo observamos solamente podemos ver el valor 1 o 0, pero podemos operar con ellos rotando estos vectores. Entonces, antes de medir, justamente, se ha quedado en esta posición. Esta es la posición justo antes de medir. Entonces, como vemos, aquí, en el overguide, los dos valores coinciden en que el primero tiene que ser 0 y el segundo tiene que ser 1. Entonces, si nos vamos aquí, vemos que esto es, cuando mira hacia arriba es el 0 y cuando mira hacia abajo es el 1. Vemos que el primero está efectivamente tirando más hacia 0. Entonces, será más probable que cuando midamos un 0. Así que nos está, voy a decir, al dejar esto, los vectores de qubits en este estado, antes de medir, justo tenemos mucha más probabilidad de que, bueno, un 63% de probabilidad de que dé un 0 a que dé un 1, que es lo que nosotros necesitábamos, a que dé un 0. Y en cambio, el segundo era un 1, 0, 1, si recordáis. Entonces, tenemos un 64% de que dé un 1. Y en cambio, los otros dos, como eran diferentes valores, o 0, 0 o 1, 1 se contradecían, pues nos lo va a dejar en un 50-50, en un 50%, justamente en medio, entre el 0 y el 1, en un 50-50. Entonces, como veis, este algoritmo, operando sobre estos qubits, que son una propiedad que tiene la materia dentro de sí misma, el spin del electrón, por ejemplo, nos ha servido para encontrar en una base de datos varios elementos al mismo tiempo, simplemente rotando estos qubits. Y este estado que estáis viendo ahora es justamente antes de medir, porque lo que llamamos realidad solamente vamos a poder observar el 0 o el 1, a pesar de que podemos operar con ellos mediante campos magnéticos, láser, etcétera. Podemos influir sobre esos qubits, pero no podemos verlos en esos estados intermedios. Yo aquí lo estoy viendo porque estoy reproduciendo los algoritmos los algoritmos matemáticos cuánticos, pero y esto es lo que pasa en un ordenador cuántico en el interior, pero en realidad nosotros no podríamos ver este estado, solamente lo veríamos al medir al final. Por eso tengo que ejecutar el circuito 150 veces, y como lo dejo en este estado más cerca del 0, es más probable que esté de un 0. Así que esto es la conciencia, la memoria cuántica que genera la conciencia. ¿Por qué? Porque estos qubits están entrelazados. En este proceso se genera entrelazamiento. Y al generar entrelazamiento en esa dimensión desconocida que Einstein llamó la acción fantasmal a distancia, que es imposible que existiera, pero que existe ya demostrada gracias a los ordenadores cuánticos, al crear entrelazamiento, mi punto de vista es que esto es lo que produce conciencia. Y ahora hay que ver esto, que es la parte de la mente, cómo puede influir en la materia inconsciente, en lo físico. Recordemos, vuelvo a repetir, esto es una propiedad de la materia, el spin está dentro de los electrones. Entonces, ¿cómo puede esto mover el electrón? Una vez colocado, pues, ¿cómo mueve esto el electrón? Para eso nos tenemos que ir a la ecuación de Dirac. Vale, cerramos ya lo que es la memoria cuántica, que es la que yo pienso que se transfiere, se transfiere de la memoria sináptica a la parte cuántica del pensamiento, generando conciencia. Así, cuando no hay entrelazamiento y nuestros qubits van cada uno por su cuenta, no hay conciencia. Así que la conciencia puede ir o venir, puede estar o desaparecer temporalmente debido a que se pierde el entrelazamiento, como como vemos en la anestesia, etcétera. Entonces, cerramos esto. Y ahora nos vamos al apartado. Bueno, esto lo podéis descargar de aquí. Este programa lo he hecho yo en Qiskit, pero claro, necesitáis instalar el Qiskit para poder ejecutarlo. Aquí está la dirección donde lo podéis descargar. Y ahora nos vamos a la parte que une el pensamiento, la parte del pensamiento y cálculo que genera conciencia, a cómo eso mueve la materia inconsciente el resto de nuestro cuerpo. Fijaos que esto es una ventaja porque está trabajando con varios elementos a la vez, que están sincronizados, esas esferas, que están dentro de los mismos electrones.
Y ahora, ¿cómo mueven luego esos electrones hacia esto, hacia un lado, hacia otro? ¿Cómo se manifiesta? Pues mediante la ecuación de Dirac vemos el enlace que tiene esto con la materia inconsciente, con la parte de la materia que es inconsciente, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora me voy. La ecuación de Dirac se puede calcular de varias maneras. Se puede calcular mediante el split step o se puede calcular con Eisenstein. Yo lo he calculado de las dos maneras. Y vamos a abrir, por ejemplo, el del split step. Y vamos a ver primero la animación con un solo spin, porque en realidad reproductor multimedia VLC. Ahora estamos viendo una partícula, un electrón calculado mediante la ecuación de Dirac pasando por un doble slit. Y este es su spinor asociado a la zona de mayor probabilidad. Cuanto más caliente está, más amarillo aquí está, más probable es que la partícula sea encontrada aquí. El color me está indicando cuál es la probabilidad de que la partícula sea hallada en un lugar o en otro, porque a fin de cuentas una partícula es una nube de probabilidad. Y vemos que el spin correspondiente a la mayor probabilidad es este, pero en realidad cada uno de los puntos de esta animación, esto tiene 500 por 512 puntos. En realidad, cada uno de los puntos de esa animación, a ver que esto no se cierra, bueno, cada uno de los puntos de esta animación, fijaos aquí al final, un momento, como ya está saliendo el patrón de las zonas donde va a caer en la partícula y donde no va a caer. Entonces, cada uno de los puntos de esta animación me está diciendo que esa animación que tiene 500 por 512 puntos me está diciendo dónde puede caer o dónde no puede caer la partícula. Y está entrelazado porque en la ecuación de Dirac lo primero que se hace es calcular Dirac split. A ver, voy a ver por cuánto tiempo voy, porque si se me hace muy largo. Tamaño 13 megabytes. Bueno, pues voy a guardar ya la grabación y sigo en el siguiente vídeo, porque este vídeo lo voy a tener que hacer en dos partes.